La palabra tutor viene de tueri, que significa cuidar, y esa es la función de un tutor facilitador en la educación a distancia. Cuidar que el estudiante no abandone, no se vaya, no se sienta solo. Nosotros ausentes tenemos que estar presentes con él, acompañándolo en todo momento, cumpliendo una función de guía, orientador, moderador, mediador o facilitador. Ya para terminar, la educación es una sola, independientemente de la modalidad en la cual se desarrolle. Eso lo decía el doctor José Silvio, que en paz descanse, fue uno de mis segundos tutores de tesis doctoral. Y la doctora Elena Dorrego, que también falleció el año pasado, ella nos decía que hay que hacer que la visión es que Venezuela esté a la altura y a la vanguardia de la educación a distancia, porque tiene las posibilidades de hacerlo. Yo le agregaría que la visión es que los países hermanos de Latinoamérica estén a la altura y a la vanguardia de la educación a distancia, porque realmente créanme que tenemos con qué. Cuando uno va a congresos en otros continentes, uno dice, pero si eso lo estoy haciendo yo. Y entonces resulta que no valoramos nuestro trabajo. Pues tenemos que empezar a escribir más y a valorar nuestro trabajo. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, decía Newton. Hay que ser humilde, y mientras más formación tengamos, más humilde tenemos que ser. Si me queda tiempo, leo este pequeño pensamiento tomado del libro del maestro y el niño de Jaime Guinot. Es una traducción. ¿Si tengo tiempo? Sí, 5 minutos todavía. Ok. Fíjense lo que dice esto y se los dejo como reflexión. He llegado a una conclusión aterradora. Soy el elemento decisivo en el aula de clase. Es mi enfoque personal el que crea el clima. Es mi humor diario el que hace el estado del tiempo. Como profesor tengo el tremendo poder de hacer la vida de un niño miserable feliz. Puedo humillar o agradar, herir o curar. En toda situación, es mi respuesta la que decide si una crisis entra en escalada o desescalada, y si un niño es humanizado o deshumanizado. Aquí tienen las direcciones donde pueden bajar la presentación y el documento base de la presentación. De todas maneras, mientras conversamos en las preguntas, se las podemos mostrar. Y también van a tener mis señas, las direcciones de Twitter, el blog, las direcciones de email, mis teléfonos para que cualquier consulta o cualquier comentario, estoy enteramente a la orden para apoyarlos en lo que ustedes consideren puedo ser de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí hay unas preguntas del público que dice lo siguiente: ¿cómo se controlan las horas de planificación de un curso en la educación virtual? ¿Cómo se controlan las horas de planificación? Pero mira, eso yo básicamente diría que eso depende de la entrega que tenga cada uno de los profesores, ¿no? De los tutores. Hay casos. Yo puedo dedicar 10 horas de planificación, como puedo duplicar ese número de horas, 20 horas de planificación. Yo diría que por cada hora de planificación que uno hace para la educación presencial, eso es una opinión muy personal mía, yo dedico un aproximado de 4 horas para la educación a distancia. Eso en cuanto a la planificación. Y algo parecido ocurre en cuanto a la facilitación, cuando estamos actuando como docentes facilitadores en un aula virtual o a distancia. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo motivar a los alumnos a ingresar a un aula virtual? ¿Y qué técnicas se podrían utilizar? Bien interesante. Esa pregunta, por cierto, la hacía yo esta mañana a uno de los ponentes y lamentablemente no parece que no llegó, porque esa es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Yo conversando en estos días, una profesora me decía, ¿cómo haces tú? Porque yo no logro que mis estudiantes entren al aula virtual. Si no les digo cuánto hay para eso. El cuánto hay para eso es la nota. Cuando una actividad aparentemente no tiene una ponderación, un valor, pareciera que la gente no le da importancia. Yo a esas respuestas, yo simplemente le digo que, bueno, como decía el maestro don Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, nuestro libertador, Simón Rodríguez decía que se enseña con el ejemplo. O
sea, si yo quiero que la gente entre en un aula virtual, yo tengo que dar el ejemplo. O sea, si yo soy el profesor virtual del curso, yo debo ser el primero en entrar al curso, el primero en motivar a los estudiantes, mandándoles mensajes de correo, llamándolos por teléfono, preguntándoles el por qué en un momento determinado tienen 2 o 3 días que no asisten. O sea, yo tengo que atender a los estudiantes. Quizá en la educación presencial algunos nos damos el lujo de no tomar en cuenta a los estudiantes y a veces no nos damos ni cuenta cuando asisten o no asisten. Pero en la educación presencial, a distancia virtual es notorio, más cuando se usa una herramienta como Moodle, por ejemplo, y algunas otras, que llevan un registro del estudiante, de todo lo que es el estudiante, y no solo el estudiante, también el profesor desde el momento que entra hasta el momento que sale. Hay estrategias como usar foros para discutir estudios de caso, ¿ok? Para solución de problemas. De repente les mando una lectura que está relacionado con un video que yo sé que puede gustarle a los estudiantes porque es un video adaptado a su época, a su contexto. A eso me refería cuando decimos que hay que apropiarse de la tecnología. O sea, cuando el docente se apropia de la tecnología, es capaz de sentarse a diseñar estrategias para propiciar la participación y para propiciar la colaboración en los estudiantes. Yo no sé si le respondo la pregunta. Hay otra pregunta que es es la fácil. siguiente. ¿Cómo incentivar a los docentes de la universidad a crear contenido de calidad? Es bien interesante. Pues nosotros somos de los que siempre también planteamos el cuánto hay para eso, ¿no? O sea, yo no voy a dictar un curso a distancia porque eso me da más trabajo y realmente es muy cierto y me van a pagar el mismo sueldo. Eso también es muy cierto. Entonces, bueno, nosotros en nuestra universidad, aquí en la Universidad Central de Venezuela, a través del sistema de educación a distancia, hay una propuesta, se está revisando un reglamento, digámoslo así, de incentivo. ¿Ok? Eso está bajo la coordinación de la Coordinación, valga la redundancia, de Educación a Distancia que dirige la doctora Carmen Dornés. Y se está revisando ese reglamento de incentivos que tiene que ver no solo con quizás dar una prima extra a los profesores porque realmente el trabajo es más fuerte, sino que de repente pudiéramos en un momento determinado darles una tarjeta de conexión a Internet, facilitarles la conexión a Internet, que no sea yo el que tenga que pagar, por ejemplo, la conexión a Internet para estar desde mi casa atendiendo a mis estudiantes, sino que pudiera la universidad darme una especie de beca para que yo pague ese servicio. Facilitarle, por ejemplo, a los profesores que cuesta tanto en nuestras instituciones, sobre todo en Latinoamérica, equipos de computación para que tengan en su cubículo, en su oficina, un equipo con todas las condiciones para que pueda atender a sus estudiantes, con cámaras, con los programas adecuados, bien sea de software libre o de software propietario, para poder atender a los estudiantes. O sea, sí hay que buscar mecanismos. Y un tanto también diría yo descargarlos un poco de asignatura. Me explico. Si un profesor dicta 4 asignaturas y yo lo voy a poner ahora a dictar un curso en línea, yo no le puedo dejar las mismas 4 asignaturas porque lo voy a matar. Porque el trabajo en línea es mucho más fuerte que un trabajo presencial. Requiere de más dedicación, de más tiempo, porque hay que atender a los alumnos casi de manera individual. Entonces, hay que buscar maneras, hay que buscar firmar alianzas con instituciones, con empresas como la telefonía, por ejemplo, para que haga planes más económicos para los profesores. Cualquier cantidad de cosas podemos implementar. Hay otra pregunta de Twitter que dice lo siguiente. ¿Cómo realizan el seguimiento al trabajo de las personas que capacitaron en la metodología expuesta? Mire, por los trabajos, la mayoría de los profesores, una vez culminados los cursos, montan sus cursos. Una vez revisado su prototipo y cuando los prototipos están validados por nosotros en la Unidad de Educación a Distancia y se hacen públicos, pues ellos dictan su curso y nosotros más o menos sabemos quiénes están dictando los cursos
Si le soy sincero, a pesar de que no llevamos un registro estricto, sí tenemos el conocimiento de que más del 80% de los profesores que hacen los cursos, no solamente de nuestra universidad, por cierto, porque nosotros formamos profesores de todas las universidades del país, como les dije, y uno ve los cursos, pues uno se mete a las páginas de sus universidades y ve los cursos. No es fácil hacer ese seguimiento, pues tendríamos como que estar en muchas partes, y hay gente que no le gusta compartir lo que hace, hay gente muy celosa, ¿no? Pero sí, en un estimado de un 80% los profesores siguen trabajando y más o menos un 40% nos reporta pues que sigue en esta línea de trabajo.